Si puedes tocar esto mejor que yo, te daré $10.000. Esas fueron las palabras que la prometida del jefe de la mafia le dijo a la sirvienta, en medio de un salón resplandeciente, frente a 20 invitados vestidos con una elegancia deslumbrante. Della Harwell, de 27 años, se quedó paralizada junto al piano de cola, con las manos aferradas a la bandeja de plata. La mujer más poderosa de aquella mansión se inclinó hacia ella, y la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que ya sabía cómo terminaría todo, y que saboreaba la humillación ajena incluso antes de que ocurriera. Todo el salón rió al unísono, con esa risa suave y educada, la risa que hiere más profundo que cualquier insulto. Los sirvientes bajaron la mirada al suelo. El viejo mayordomo, de pie en un rincón, apretó su bandeja de plata hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Y sin embargo, no se atrevió a decir una sola palabra. Nadie en aquel salón sabía que, 10 años atrás, aquellas manos temblorosas que ahora sostenían un trapo de limpieza, habían recorrido las teclas de uno de los conservatorios más prestigiosos del país. Della dejó la bandeja de plata lentamente en el suelo. Se puso de pie. Y lo que hizo en el instante que siguió cambiaría para siempre a toda aquella mansión, y a cada alma que vivía dentro de ella. Si la historia de Della te ha tocado el corazón, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal, para que juntos podamos seguir compartiendo historias tan conmovedoras como esta. 3 meses antes de aquella noche decisiva, cuando la ciudad de Aspen todavía estaba envuelta en la neblina fría del principio del invierno, Della Harwell comenzaba su día a las 4:45 de la madrugada, mientras el mundo entero seguía dormido bajo la primera capa fina de nieve de la temporada. No necesitaba despertador. Su cuerpo se había acostumbrado a ese ritmo desde hacía 2 años, un ritmo moldeado por la necesidad, no por el deseo. Se ponía su uniforme gris sin adornos, se recogía el cabello castaño en la nuca con cuidado, y salía del pequeño cuarto reservado para el servicio doméstico en la planta baja de la mansión Kingford, mientras todos los demás en aquella casa enorme aún ni siquiera se habían dado media vuelta en la cama. La mansión Kingford se alzaba en una colina, con vista al valle. Una casa tan vasta que Della había necesitado toda su primera semana solo para memorizar los caminos y los giros entre sus habitaciones. Trabajaba allí según una rutina que ella misma había construido, sin saltarse un solo movimiento, sin desperdiciar un solo segundo. Limpiaba los ventanales que iban del suelo al techo, pulía los pasamanos de nogal, aspiraba las alfombras gruesas cuyo valor probablemente equivalía a un año entero de su renta. Hacía todo en silencio, con una concentración que los demás podían confundir con obediencia. Pero en realidad era otra cosa, una dignidad silenciosa que ella llevaba consigo tan naturalmente como su propia respiración. En el bolsillo de su delantal siempre guardaba una libreta pequeña, de bordes gastados. Cada vez que terminaba un turno, la sacaba, anotaba las horas, y sumaba cada número con cuidado. 4 horas por la mañana, más 3 horas por la tarde. Y luego estaban los billetes sueltos que le pagaban por las horas extra, fuera de su turno oficial. Los doblaba, los guardaba en un sobre amarillo pálido, y lo escondía en un cajón. Los contaba cada domingo por la noche, no porque hubiera olvidado cuánto tenía, sino porque el acto de contarlos le recordaba que se estaba acercando, aunque fuera un poco, a aquello que tanto anhelaba alcanzar, incluso cuando esa meta todavía parecía imposiblemente lejana. Bernard Whitlock, el mayordomo que había servido a la familia Kingford por más de 20 años, era la única persona en la mansión que la trataba como un ser humano y no como una sombra. Aquella mañana, mientras ella limpiaba el gran espejo del vestíbulo principal, Bernard pasó y dejó una taza de café humeante sobre la mesa, junto a ella. No dijo mucho, solo hizo un ligero gesto con la cabeza. Pero en ese gesto había una bondad que Della había aprendido a atesorar, porque en ese mundo, la bondad era más escasa que el oro. A las 10, durante su breve descanso de 15 minutos, Della salía en silencio hacia el pasillo trasero, detrás de la cocina, donde casi nadie pasaba, y sacaba de su bolsillo su viejo teléfono. Marcaba un número muy familiar, y la voz al otro lado de la línea llegaba casi de inmediato, brillante y emocionada, lo suficiente como para suavizar las arrugas alrededor de sus ojos. «Hermana, hoy dibujé una montaña con nieve», decía la voz del niño. «La señorita Marlene dijo que me quedó muy bien. Cuando llegues a casa, te lo voy a mostrar». «¿En serio, Toby?» «No puedo esperar a verlo», respondía Della, y su voz se suavizaba por completo, convirtiéndose en la voz que nadie en aquella mansión había escuchado jamás. «¿Ya desayunaste? ¿Tomaste tu medicina a tiempo?» «Sí, ya la tomé», decía el niño.
No te preocupes tanto por mí. Ya trabajas demasiado. Esa frase inocente hacía que Della se quedara en silencio por un momento. El niño de 12 años, sentado en su silla de ruedas en su pequeño departamento allá abajo, en el pueblo, la persona que ella amaba más que a su propia vida, era quien se preocupaba por ella. No trabajo demasiado, mentía ella con dulzura. Solo hago lo que tengo que hacer. Tú sigue dibujando cosas hermosas y guárdalas para mostrármelas. Escuchaba al niño reír, una risa clara que resonaba a través de la línea telefónica. Y en ese momento, todas esas horas agotadoras de trabajo, todas esas mañanas en que se levantaba antes de que el cielo empezara siquiera a clarear, todos esos billetes sueltos doblados con cuidado dentro del sobre amarillo, todo cobraba sentido. Ella hacía todo eso por él, por el futuro que se había prometido a sí misma conquistar para él, costara lo que costara. Tengo que volver al trabajo, decía suavemente. Esta tarde te compro una caja nueva de colores, de camino a casa. Pórtate bien. Está bien. Colgaba la llamada y se quedaba quieta un instante en el pasillo vacío, respiraba hondo una vez, y guardaba el teléfono de nuevo en su bolsillo antes de volver al trabajo. Nadie en aquella casa magnífica sabía que la mujer que pulía cada rincón en silencio cargaba sobre sus hombros un peso que jamás dejaba ver en su rostro. Nadie sabía quién había sido antes de llegar allí, qué había sacrificado, ni por qué luchaba. Para ellos, ella era solo la sirvienta, un nombre que a veces ni siquiera se molestaban en recordar. Pero dentro de esa mujer silenciosa había una voluntad tan firme como el acero, y un secreto que ella misma había intentado enterrar durante años, un secreto que en apenas 3 meses lo cambiaría todo. Aquella tarde, cuando la última luz del día teñía de un dorado anaranjado los tejados del pueblo, Della se bajó del último autobús y caminó varias cuadras más hasta llegar al pequeño departamento en el segundo piso de un edificio antiguo. Se detuvo un momento frente a la puerta, ordenó su expresión, y se sacudió todo el cansancio del largo día, porque sabía que en cuanto esa puerta se abriera, un par de ojos brillantes la estarían esperando. Y en efecto, apenas la llave giró en la cerradura, la voz del niño resonó desde dentro. «¿Llegaste? ¿Llegaste?» Toby estaba sentado en su silla de ruedas junto a la mesita, ya sosteniendo el dibujo que tanto había querido mostrarle por teléfono esa mañana, y su rostro estaba tan radiante que el cuarto pequeño pareció iluminarse de golpe. Della dejó su bolso en el suelo, se arrodilló hasta quedar a su altura, y tomó el dibujo con ambas manos, como si sostuviera un tesoro. Había dibujado una montaña cubierta de nieve blanca, y debajo, 2 pequeñas figuras tomadas de la mano, mientras el sol, pintado de un amarillo brillante, ocupaba casi la mitad del cielo. «Es hermosísimo, Toby», susurró ella. «¿Quiénes son estas 2 personas?» «Somos tú y yo», respondió el niño con total certeza. «Vamos a subir juntos hasta la cima de esa montaña. Me lo prometiste, ¿te acuerdas?» Della rió, una risa de verdad, la primera de todo el día. Luego le acarició el cabello y dijo: «Claro que sí. Yo siempre cumplo mis promesas. Ya lo sabes». Se levantó y fue hacia el rincón de la cocina para calentar la olla de sopa que había preparado la noche anterior. Y mientras trabajaba, Toby seguía hablando sin parar de todo su día, contándole cómo la señorita Marlene, la vecina, había venido a cuidarlo, cómo el gato callejero que solía rondar el patio había vuelto, y cómo el libro que estaba leyendo por fin había llegado a la parte donde el protagonista encontraba el tesoro. Della escuchaba mientras servía la sopa en los platos, añadiendo una frase de vez en cuando, y en ese espacio pequeño y cálido, lleno solo de las voces y las risas de los 2 hermanos, se sentía más rica que cualquier persona que viviera en la mansión magnífica de la colina. La cena fue sencilla, solo sopa y pan, pero Toby comió con buen apetito y no dejó de hablar en ningún momento. Y Della lo miraba comer con una ternura que le empapaba la mirada, porque cada sonrisa de aquel niño era la razón por la que se levantaba cada mañana antes de que el cielo clareara. La razón por la que bajaba la cabeza y soportaba las palabras despectivas en su trabajo, sin quebrarse jamás. Cuando terminó la cena y lo ayudó a meterse en la cama, arropándolo con cuidado bajo las cobijas, y prometiéndole que mañana le compraría la caja de colores tal como había dicho, apagó las luces y se sentó sola en la vieja silla de la pequeña sala. Y allí, en un rincón del cuarto, lejos de la luz, estaba algo que sus ojos siempre evitaban mirar: un piano descansando en silencio bajo una funda de tela amarillenta por los años. Había estado allí desde el día en que los hermanos se mudaron. Y en todo ese tiempo, la funda jamás había sido levantada. Della se quedó mirándolo en la oscuridad, y algo se le apretó en el pecho, un dolor antiguo que había aprendido a llevar,
pero que jamás había logrado superar del todo. Ese piano había pertenecido a su madre, una mujer de manos delgadas y frágiles que podían hacer que un salón entero contuviera el aliento cuando se movían sobre las teclas. La mujer que le había enseñado las primeras notas cuando ella todavía no era lo bastante alta para alcanzar el teclado. La mujer que había creído que su hija llegaría a ser algo extraordinario. Su madre había fallecido un invierno, muchos años atrás, llevándose consigo todos los sueños que le había confiado Adela, y desde ese día, Della ya no podía poner las manos sobre las teclas sin escuchar su propio corazón romperse en pedazos. Ella había sido, alguna vez, un talento del cual un conservatorio prestigioso esperaba grandes cosas. Había estado, alguna vez, en el umbral de un futuro brillante. Pero luego la vida le puso sobre los hombros una responsabilidad más grande que todos esos sueños, y ella eligió dejar ir la música para que sus manos pudieran cuidar al hermanito que la necesitaba más que nada en el mundo. Jamás se arrepintió de esa decisión, ni una sola vez. Pero eso no significaba que no doliera. Aquella noche, como todas las demás noches, se quedó mirando el piano cubierto por un rato, dejó escapar un suspiro suave, se levantó, y volvió a su cuarto sin tocarlo, porque hay ciertas puertas dentro del corazón humano que deben permanecer bien cerradas para que una persona tenga la fuerza necesaria para seguir caminando hacia adelante cada día. Pero lo que Della no sabía en aquella noche tranquila, era que la música que había enterrado durante tantos años, esa parte verdadera de sí misma que había escondido con cuidado bajo aquella tela polvorienta, un día resurgiría en el momento menos esperado, y cambiaría por completo el destino de ella y de su hermano. Mientras Della regresaba en silencio a sus propias cargas allá abajo, en el pueblo, arriba en la colina, dentro de un estudio vasto de paredes de madera oscura y luz amarilla que caía desde el techo alto, el hombre dueño de la mansión Kingford estaba sentado inmóvil detrás de su escritorio, y el aire en aquel cuarto era tan denso que parecía presionar contra la piel. Silas Kingford, de 33 años, alto y de complexión poderosa, con un rostro de rasgos afilados y ojos grises fríos como un lago congelado en pleno invierno, permanecía allí sin decir una palabra, solo girando el anillo de plata en su dedo. Y ese silencio aterraba al hombre que estaba de pie frente a él, más de lo que cualquier grito jamás podría haberlo hecho. Frente a Silas estaba un hombre llamado Gareth, alguien que había trabajado bajo sus órdenes durante 7 años. Ahora, con el sudor cayéndole por la frente, aunque el cuarto no estaba caliente en absoluto, tenía las manos apretadas para ocultar su temblor. A ambos lados de la puerta, 2 hombres de hombros anchos permanecían inmóviles como estatuas, y Bernard, el viejo mayordomo, se mantenía escondido en un rincón lejano con la mirada baja, porque había presenciado suficientes momentos como ese para saber que era mejor no mirar directamente. ¿Sabes por qué te llamé aquí arriba?, dijo Silas, con la voz baja y uniforme, sin elevarse en lo más mínimo, y sin embargo cada palabra caía como piedras frías rodando sobre cristal. Gareth balbuceó algo sobre un malentendido, sobre que jamás había querido traicionarlo, pero Silas simplemente levantó una mano, y el otro hombre se quedó en silencio de inmediato, como si alguien le hubiera cerrado un puño alrededor de la garganta. Silas se levantó lentamente, rodeó el escritorio, y dejó caer una pila de papeles sobre la superficie, evidencia que mostraba que Gareth había pasado información en secreto a un rival, a cambio de dinero. Los números, las reuniones, los nombres, todo registrado con tanta claridad que no dejaba espacio para la negación. 7 años, dijo Silas, y por primera vez algo cruzó su voz, no ira, sino una decepción fría, mucho más aterradora que la furia. Te traje a esta casa cuando no tenías nada en las manos. Confié en ti como confío en mi propia mano derecha. Y aún así, vendiste todo eso por un fajo de billetes de otro hombre. Gary se derrumbó de rodillas, rogando, diciendo que tenía una familia que mantener, que había cometido un error, que haría lo que fuera para enmendarlo. Silas lo miró desde arriba, sin cambiar el rostro. Y en ese momento, todos los presentes contuvieron el aliento, esperando ver qué haría el hombre más poderoso de la región. Pero Silas no le dio ninguna orden a los 2 hombres junto a la puerta, ni levantó la voz. Solo se agachó, miró directamente a los ojos del hombre que lo había traicionado, y habló tan bajo que las palabras apenas eran audibles. En mi mundo, la lealtad es lo único que no se puede comprar de vuelta una vez que se ha perdido. Y tú acabas de tirarla con tus propias manos. Esta noche te vas de este lugar. Devolverás cada dólar que aceptaste. Y desde este momento, tu nombre ya no existirá en ningún cuarto donde yo entre. Se enderezó, dio media vuelta, y ese simple gesto de darle la espalda, esa finalidad absoluta,
pesaba más que cualquier amenaza que hubiera podido pronunciar. Los dos hombres junto a la puerta avanzaron, ayudaron a Gareth, que se tambaleaba, a ponerse de pie, y lo escoltaron hacia afuera, y el sonido de sus pasos desvaneciéndose por el largo pasillo dejó tras de sí un silencio más frío que antes. Cuando solo Bernard quedó con él, Silas se paró junto al ventanal grande que daba al valle, salpicado de luces nocturnas, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y el viejo mayordomo observó en silencio a su patrón desde atrás, un hombre de apenas 33 años que había construido todo un imperio a fuerza de voluntad de hierro y cálculo despiadado. Un hombre al que toda la región respetaba y temía por igual, pero también un hombre que Bernard sabía guardaba algo encerrado bajo esa coraza de hielo. Una vieja herida que nadie tenía permitido tocar. Silas no se dio la vuelta. Solo preguntó en voz baja, con la voz ya recuperando su calma habitual. ¿Todo está en orden en la casa, Bernard? Y el mayordomo respondió. Sí, señor. Todo está como debe estar. Aunque en su corazón pensó, por un instante, en la sirvienta silenciosa que trabajaba bajo ese techo día tras día, una mujer que su patrón ni siquiera había notado todavía. Y jamás pudo haber imaginado que en muy poco tiempo, esa misma mujer sería quien lograra que el hielo dentro del corazón de aquel hombre poderoso comenzara a resquebrajarse. En los días en que Silas estaba ocupado con los asuntos de su imperio, cuando se encerraba durante horas en su estudio o salía de la mansión para reuniones que nadie tenía permitido preguntar, la persona que en verdad gobernaba cada rincón de la casa era Camila Verona. Su prometida, una mujer de 30 años, de una belleza fría y cortante, y modales pulidos a la perfección, del tipo de belleza que a primera vista podía confundirse fácilmente con la nobleza. Pero cualquiera que viviera bajo ese techo unos pocos días entendería que, debajo de esa superficie brillante, había una crueldad todavía más refinada que la de Silas, porque la maldad de Camila jamás alzaba la voz. Siempre venía envuelta con cuidado dentro de una sonrisa elegante y palabras dulces como la miel. Aquella mañana, justo cuando Della había terminado de limpiar el piso de mármol del gran salón, una tarea que le había tomado casi 2 horas y le había dejado ambas rodillas adoloridas, Camila bajó las escaleras con calma, con una copa de jugo en la mano. Y como por accidente, dejó que unas gotas se derramaran y se extendieran sobre el piso que Della acababa de limpiar. Luego se volvió hacia Della con una falsa sorpresa. «Ay, ¿por qué sigue sucio este lugar? Límpialo de nuevo. Una mansión así no puede permitir que los invitados vean el piso sucio. ¿Entiendes, verdad?» Della no dijo nada. Solo bajó ligeramente la cabeza, respondió con un suave sí, y en silencio se arrodilló para limpiarlo todo otra vez, mientras Camila se quedaba observándola trabajar un poco más, con la comisura de la boca curvada de satisfacción, antes de alejarse. Pero eso fue solo el comienzo, porque en los días que siguieron, la humillación fue escalando poco a poco, cada vez más sutil y más dolorosa que la anterior. Un día, Camila llamó a Della a su enorme vestidor, señaló un montón de ropa costosa esparcida por el suelo, ropa que ella misma había tirado allí a propósito, y le ordenó que la doblara. Luego, justo cuando Della terminó, Camila la lanzó toda de nuevo al suelo y dijo con una voz dulce como el azúcar. Cambié de opinión. Quiero que esté ordenada por colores. Hazlo otra vez, ¿quieres? De todos modos estás libre, ¿no? Al final, alguien como tú no tiene nada más importante que hacer. Otro día, frente a otras 2 sirvientas, Rosa y Denise, Camila tomó un jarrón de porcelana, lo admiró un momento, y dijo como si solo estuviera pensando en voz alta. Qué extraño, ¿no? Como hay personas que nacen solo para servir a otras. Supongo que simplemente es el destino. Y mientras decía esas palabras, dirigió la mirada hacia Della, lo suficiente como para que todos en el cuarto entendieran a quién iban dirigidas. Della seguía guardando silencio. Mantenía el rostro tan calmo como agua quieta, sin permitir que ni siquiera la más leve ondulación se mostrara, porque entendía que eso era exactamente lo que Camila buscaba, una reacción, una lágrima, una palabra de desafío que le diera una excusa para llegar todavía más lejos. Y Della jamás le daría esa satisfacción, no porque fuera cobarde, sino porque tenía a un hermano menor esperándola en casa, y un sobre amarillo que necesitaba llenar. Y la verdadera dignidad, había aprendido hacía mucho, no estaba en gritarle de vuelta a un insulto. Estaba en mantener la espalda derecha, incluso cuando el mundo entero quería doblegarte. La única persona en la mansión que veía todo esto, y sentía que el corazón se le retorcía, era Bernard, el viejo mayordomo, y aunque no tenía el poder para detener a la prometida de su patrón, encontraba maneras discretas de protegerla a su modo.
Cuando Camila le asignaba a Adela una carga de trabajo absurdamente doble de lo que debía ser, Bernard tomaba en silencio parte de esa carga cuando Camila no estaba mirando. Cuando Camila la privaba de comida a propósito, haciéndola trabajar durante toda su hora de almuerzo, él escondía un trozo de pan y algo de fruta en el pequeño armario del cuarto de servicio, y le hacía a Adela una señal discreta. Y una vez, cuando Camila regañó a Adela a gritos por un error que ella no había cometido, fue Bernard quien dio un paso al frente y asumió que había sido su propio error al asignar el trabajo, cargando él mismo con la molestia de Camila para que Adela no tuviera que soportarla. Una tarde, cuando solo quedaban los dos en la cocina vacía, Bernard puso una taza de té caliente frente a Adela y le dijo suavemente: «No dejes que sus palabras se te metan en el corazón, señorita Harwell. He vivido lo suficiente para saber que las personas que disfrutan pisotear a otros suelen ser las más asustadas por dentro. Y algún día, la forma en que usted se mantiene firme hoy será justamente lo que las haga bajar la cabeza a ellas». Della lo miró, y sus ojos brillaron por un instante con una gratitud que no lograba expresar en palabras, porque en toda esa mansión fría llena de miradas despectivas, ese anciano era la única calidez que ella tenía. Respondió suavemente: «Gracias, Bernard. Estoy bien. Estoy acostumbrada a cosas mucho más difíciles que esta». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras con voz tranquila, en lo profundo de su corazón todavía ardía una pregunta que no se atrevía a decir en voz alta: ¿cuánto tiempo más tendría que bajar la cabeza y soportar así? Y ella no sabía que, en poco tiempo, su paciencia digna en esos días oscuros sería recompensada de una manera que jamás se había atrevido a soñar. Una noche, cuando ya casi eran las 11 y toda la mansión se había hundido en el silencio, Della seguía trabajando más tarde de lo habitual porque Camila le había ordenado limpiar todo el gran salón antes de irse, una tarea que le había impuesto deliberadamente a último momento, para que Della tuviera que quedarse cuando todos los demás ya se habían retirado a sus cuartos. Y solo ella quedó sola en aquel espacio inmenso, con la luz de la luna filtrándose por los ventanales altos y cayendo sobre el piso de piedra fría. Della reunió sus cosas y se preparó para irse. Pero al pasar junto al gran piano negro y brillante ubicado en el centro del salón, sus pasos se hicieron más lentos de repente. Había limpiado ese piano cientos de veces en los últimos 2 años. Había quitado el polvo de su tapa de madera, había pulido sus patas ornamentadas, pero ni una sola vez se había permitido abrir la tapa sobre las teclas. Ni una sola vez se había permitido acercarse a aquello que había sellado dentro de su corazón durante tantos años. Y sin embargo, esa noche, tal vez por el cansancio profundo de tantos días siendo aplastada, tal vez por la soledad que se filtraba en aquel espacio silencioso, o tal vez simplemente porque la luz de la luna caía sobre el piano de una manera tan suave que le dolía el corazón, Della sintió que su mano se levantaba por sí sola. Sus dedos temblorosos apartaron con cuidado la funda y abrieron la tapa sobre las teclas. Las teclas blancas de marfil aparecieron bajo la luz plateada, alineadas ordenadamente, como si hubieran estado esperándola todo ese tiempo. Della se quedó allí, el corazón latiéndole con fuerza dentro del pecho, sintiendo como toda una ola de recuerdos se levantaba y le apretaba la garganta. No tenía intención de tocar. Se dijo a sí misma que solo quería tocarlo un momento, solo un momento, de la manera en que una persona podría tocar suavemente el rostro de un ser querido al que no ha visto en mucho tiempo. Y entonces, casi contra su voluntad, la punta de sus dedos descendió, rozando ligeramente unas cuantas teclas, y una cadena clara de sonido resonó, suave y frágil. Solo las primeras notas de una melodía que su madre había tocado para ella cuando era pequeña. La melodía que la había acompañado toda su vida, sin importar cuántas veces había intentado olvidarla. Fueron solo esas pocas notas. Y sin embargo, resonaron por el salón vacío como un susurro del pasado, y los ojos de Della se nublaron de repente. Rápidamente retiró la mano, como si hubiera tocado fuego, porque sabía que si se dejaba llevar un poco más, aunque fuera una nota más, no podría contener sus lágrimas. Se había prometido a sí misma que jamás dejaría resurgir esa parte de ella, porque dolía demasiado, porque estaba atada a todo lo que había perdido y a todos los sueños que había dejado ir. Se quedó quieta un rato, respiró hondo para calmarse, y luego cerró suavemente la tapa sobre las teclas, colocó la funda de nuevo en su lugar, como si nada hubiera pasado, y se dio vuelta para irse. Pero en ese preciso momento, ella no tenía idea de que, al fondo del salón, donde la oscuridad del pasillo caía sobre un rincón escondido, alguien había estado observándola en silencio todo ese tiempo. Camila, vestida con una bata de seda fina, con una copa de vino en la mano, había presenciado todo el momento.
Había visto la manera en que los dedos de la sirvienta se posaban sobre las teclas, la forma en que inclinaba levemente la cabeza para escuchar el sonido, la expresión absorta que solo alguien que verdaderamente hubiera comprendido la música alguna vez podía tener. Y en los ojos fríos y afilados de Camila, en lugar del desprecio habitual, brilló esta vez otro tipo de luz. Curiosidad mezclada con cálculo, tomando forma lentamente. No habló. No reveló su presencia. Solo bebió un pequeño sorbo de vino y apretó los labios en una media sonrisa cargada de significado. Porque dentro de la mente de esa mujer, acababa de nacer un pensamiento, un plan pequeño pero venenoso, comenzando a tejerse. Siempre había odiado la calma digna de Della con un odio amargo, había odiado la forma en que esa sirvienta siempre mantenía la espalda derecha, y jamás dejaba que Camila presenciara el quiebre que tanto anhelaba ver, y ahora creía haber encontrado una debilidad, un escenario perfecto sobre el cual finalmente podría exponer y humillar a esa sirvienta frente a todos. Camila se retiró en silencio hacia la oscuridad, desapareciendo escaleras arriba sin hacer ruido, cargando consigo la intención recién formada en su mente, mientras Della, completamente ajena a los ojos que acababan de seguirla, se echó el abrigo sobre los hombros y salió de la mansión para regresar con el hermano menor que la esperaba. Su corazón se sintió un poco más liviano después de ese breve momento de debilidad, y jamás imaginó que aquellas notas frágiles que había dejado sonar por accidente esa noche se convertirían en la chispa de un cataclismo que lo pondría todo patas arriba. Apenas unos días después de aquella noche junto al piano, cuando Della todavía no había tenido tiempo de recomponer esa pieza dentro de su corazón, una tarde, justo cuando había terminado su turno y bajaba al pueblo, una llamada del centro de terapia hizo que todo su cuerpo se detuviera en medio de la acera helada. La persona encargada, del otro lado de la línea, con una voz educada pero firme, le informó que a partir del próximo mes el costo de las sesiones de rehabilitación de Toby aumentaría de manera significativa, porque el centro tenía que reajustar todas sus tarifas, y que si quería que el niño continuara con el programa, que estaba mostrando tan buen progreso, tendría que arreglar el pago de la diferencia justo al comienzo del próximo periodo. Della se quedó allí, con la mano apretando el teléfono, sus oídos todavía escuchando mientras su mente giraba en shock, porque entendía mejor que nadie lo que esas sesiones de terapia significaban para su hermano menor. Eran el camino, la esperanza, todo aquello por lo que estaba ahorrando cada centavo, y ahora ese camino se había vuelto de golpe muchas veces más empinado. Agradeció a la persona al otro lado, con una voz que intentó mantener firme, y colgó la llamada. Luego se quedó quieta un largo rato entre la multitud que pasaba, sintiendo como el frío del invierno se le hundía todavía más en los huesos. Esa noche, después de que Toby se había quedado dormido, y el pequeño cuarto se había asentado en el silencio, Della se sentó sola en la vieja mesa bajo la luz amarilla, sacó el sobre amarillo pálido del cajón, y volcó todo el dinero que había ahorrado sobre la mesa. Contó cada billete, cada moneda, lenta y cuidadosamente, y luego sacó papel y lápiz y comenzó a hacer cuentas, sumando lo que ganaría el próximo mes, restando la renta que ya se debía, restando la comida, la electricidad, la medicina, y cada vez que aparecía el número final, su corazón se hundía un latido más. Porque no importaba cuántas veces lo calculara, no importaba cómo moviera los números, el dinero que tenía no lograba acercarse a la cantidad que el centro acababa de exigirle. Se quedó allí sentada un larguísimo rato, sus manos encallecidas sosteniendo su frente. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió un miedo real subir en su pecho. No miedo por ella misma, sino miedo de no ser lo suficientemente fuerte para cumplir su promesa a su hermanito. Que el futuro que había luchado día y noche por construirle pudiera escapársele de las manos, simplemente porque le faltaban unos cuantos dólares. Pero Della no era alguien que se rindiera fácilmente. Jamás había sido esa clase de persona, y después de ese breve momento de debilidad, se secó las esquinas de los ojos, levantó la cabeza, y en su mirada apareció otra vez esa firmeza familiar, esa voluntad perdurable que la había cargado a través de tantas noches largas antes. A la mañana siguiente, fue a ver a Bernard más temprano de lo habitual. Y con una voz calmada, pero cargada de urgencia, le preguntó si había algún turno extra que pudiera tomar, cualquier cosa. Ya fuera quedarse hasta más tarde, trabajar los fines de semana, o encargarse de las tareas pesadas que nadie más quería. Estaba dispuesta a aceptarlo. Bernard la miró un rato, sus ojos ancianos brillando por un momento con comprensión, y con una tristeza que intentó ocultar, porque de inmediato se dio cuenta de que algo pesaba fuertemente sobre los hombros de esa mujer. Asintió suavemente, diciendo que trataría de conseguirle más trabajo, y que si había algo que pudiera hacer para ayudar, se lo dijera.
Della le agradeció, y desde ese día, comenzó a tomar cada turno extra que podía, despertándose todavía más temprano que antes, llegando a casa todavía más tarde que antes, cargando una jornada suficiente para agotar a cualquiera. Y sin embargo, no se quejó ni una sola vez, porque cada hora extra significaba un poco más de dinero para el sobre amarillo, un paso más cerca de la meta que tenía que alcanzar sin importar qué. Lo amargo del asunto fue que, justo en los días en que más necesitaba ese trabajo, tanto que no podía darse el lujo de perder ni un solo turno, Camila pareció volverse todavía más agresiva, acumulando exigencias más irracionales y palabras más despectivas, como si pudiera sentir la vulnerabilidad de Della, y disfrutara todavía más presionándola. Y ahora Della entendía que estaba atrapada en un rincón todavía más estrecho que antes. Ya no podía resistir, ya no podía defenderse, no podía hacer nada más que apretar los dientes, bajar la cabeza, y aguantar, porque un solo arrebato de carácter, un solo momento sin control, podía costarle este trabajo. Y perder este trabajo ahora significaría perder su capacidad de cuidar a su hermano menor. Esa noche, cuando regresó a casa y vio el rostro tranquilo de Toby dormido, Della se sentó en silencio junto a él, extendió la mano para acariciarle el cabello, y en la oscuridad se susurró a sí misma una promesa, que incluso si tenía que trabajar hasta quedar completamente exhausta, incluso si tenía que bajar la cabeza y soportar cualquier cantidad de humillación, jamás dejaría que él perdiera su oportunidad. Y ella no tenía idea de que la dificultad que se cerraba a su alrededor en ese momento era exactamente lo que pronto la empujaría hacia el umbral de un punto de quiebre que jamás olvidaría por el resto de su vida. Una mañana de fin de semana, mientras Della limpiaba el largo pasillo que daba al jardín trasero, y creía que nadie estaba cerca, dejó que una melodía se escapara suavemente de sus labios, no exactamente cantando, solo un tarareo muy tenue, casi inconsciente. La melodía familiar que, unas noches antes, sus dedos habían tocado por accidente en las teclas del piano en medio de la noche. Bernard, que en ese momento inspeccionaba los cuartos de arriba, se detuvo en lo alto de la escalera y escuchó ese tarareo que subía desde abajo, y algo en ese sonido pequeño y frágil lo dejó inmóvil por un rato. Había trabajado en esa mansión por más de 20 años. Había escuchado a incontables músicos invitados a tocar en fiestas lujosas. Pero el tarareo accidental de esa sirvienta cargaba algo completamente distinto, una tristeza profunda y una belleza extraña que solo aquellos que verdaderamente comprendían la música desde el fondo del corazón podían alcanzar. No bajó. No habló. Simplemente se quedó allí escuchando hasta que la melodía se desvaneció. Y en el corazón del viejo mayordomo surgió de repente una pregunta inquietante: ¿quién era en realidad esa muchacha callada que siempre bajaba la cabeza y aguantaba? ¿Y qué había escondido esa mujer detrás de la apariencia de resignación que mostraba al mundo? Desde ese día, Bernard comenzó a prestarle más atención a Della, no con una mirada curiosa e invasiva, sino con la preocupación silenciosa de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer la dignidad en otra persona, mientras la vida intentaba enterrarla. Luego llegó el día en que ya no pudo simplemente quedarse a un lado y observar. Fue una tarde en que Camila, por el asunto insignificante de una copa de cristal astillada que, en realidad, ya estaba agrietada desde antes, convocó a todos los sirvientes al gran salón, y comenzó a levantar la voz hasta que sus ojos finalmente se detuvieron en Della con esa mirada rencorosa tan familiar, acusándola de haber dañado el objeto valioso, y declarando que el costo se descontaría de su sueldo, aunque no hubiera ni una sola prueba. Della permaneció allí, con la espalda todavía derecha, el rostro sosteniendo todavía la calma que había forjado a través de tantos días de humillación, sin discutir, sin explicarse, solo aceptándolo en silencio, y esa misma calma digna pareció irritar a Camila todavía más. Pero justo cuando Camila estaba a punto de soltar palabras todavía más amargas, Bernard dio un paso al frente, colocándose entre ella y Della, y con la voz calmada pero firme de un mayordomo que había servido esa casa por más tiempo del que la prometida del patrón llevaba siquiera de vida, dijo que la copa estaba agrietada desde la limpieza anterior, y que él era el responsable de revisar el inventario de la casa. Así que si alguien tenía que asumir la responsabilidad, era él, no la señorita Harwell. El salón entero quedó en silencio, porque casi nadie se atrevía jamás a enfrentarse a Camila de esa manera, y la mirada que ella le dio a Bernard fue afilada, fría, furiosa. Pero como él era alguien en quien el propio Silas confiaba y respetaba, ella no pudo hacer más que soltar un pequeño resoplido, lanzar una frase sobre tener más cuidado la próxima vez, y darse la vuelta con furia. Después de que todos se dispersaron, Della levantó la mirada hacia Bernard en silencio, sus ojos brillando con una gratitud profunda que no necesitaba palabras,
y dijo suavemente que no tenía que haber hecho eso por ella. Que podía soportarlo sola. Bernard solo sonrió con amabilidad, colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro, y dijo que no lo había hecho porque ella necesitara protección, sino porque era lo correcto. Y que en todos sus años de vida, había aprendido algo: cuando ves a una persona decente siendo tratada injustamente, quedarte quieto y no decir nada también es un error. Hizo una pausa, y luego añadió, con una voz cálida y baja, que no sabía de dónde venía ella ni qué había pasado, pero estaba seguro de una cosa. Una persona que sabía bajar la cabeza y aguantar, mientras conservaba su bondad y su respeto propio, tenía que estar cargando algo muy valioso dentro del corazón. Algo que, tarde o temprano, este mundo tendría que reconocer. Mientras Della escuchaba esas palabras, el puente de su nariz de repente le ardió, porque hacía tanto tiempo desde la muerte de su madre que nadie la había mirado no como una sirvienta sin nombre, sino como un ser humano con valor. Y en esa mansión fría, llena de desprecio, la bondad silenciosa del anciano era como una pequeña brasa que impedía que su corazón se enfriara del todo. Ella no tenía idea de que ese mismo mayordomo, quien la protegía en silencio, pronto se convertiría en el puente que la llevaría hacia el momento que cambiaría toda su vida. Unos días después, ya entrada la noche, cuando Silas regresó a la mansión más tarde de lo habitual, tras una reunión larga e intensa, cruzó el umbral con un cansancio que rara vez dejaba que nadie viera, se quitó el abrigo y caminó por el largo pasillo de regreso a su estudio. Toda la casa se había hundido en la oscuridad y el silencio, con solo el sonido suave de sus pasos resonando sobre el piso de piedra, y su mente todavía atrapada en los cálculos del trabajo, en los números, en las jugadas, en ese mundo frío al que se había acostumbrado demasiado a vivir. Pero al pasar por el giro que llevaba al gran salón, un sonido repentino le llegó a los oídos y detuvo sus pasos a mitad de camino. Era el sonido del piano. Solo unas pocas notas, frágiles y suaves, saliendo desde el salón donde estaba el piano de cola. Notas claras que se elevaban y luego se disolvían en la quietud, como un aliento. Silas se detuvo por completo, todo su cuerpo inmóvil en la oscuridad del pasillo. Y por un instante, la mano que sostenía su abrigo se apretó de manera inconsciente, los nudillos tensándose. Algo en aquella melodía, algo que no lograba nombrar, había tocado un lugar profundo dentro de él, un lugar que había sellado hacía mucho tiempo, tanto tiempo que incluso él casi había olvidado que todavía existía. Se quedó allí, el latido de su corazón bajando de ritmo, la respiración atrapándose levemente en su pecho, porque ese sonido, esa melodía, agitaba algo distante en él, un recuerdo borroso que creía enterrado bajo el polvo del tiempo, enviándole un escalofrío por la espalda, no el frío del invierno, sino el frío de algo que acaba de despertar. No podía ver a la persona que tocaba. Solo podía escuchar la música, y en la oscuridad, una mirada que nadie jamás había presenciado cruzó su rostro habitualmente frío e inmóvil. El temblor más leve en las esquinas de sus ojos, un pequeño ceño fruncido, como si intentara capturar algo que acababa de escapársele. Pero después de solo unos segundos, el piano quedó en silencio, y el espacio volvió a la quietud como si nada hubiera pasado. Silas permaneció allí de pie un largo rato, escuchando el silencio, como esperando que ese sonido volviera a levantarse. Pero no regresó, y él sacudió levemente la cabeza, tratando de espantar el sentimiento extraño que acababa de surgir en su pecho, diciéndose que probablemente solo estaba cansado. No entró al gran salón para averiguar quién había tocado el piano, en parte porque por naturaleza no era alguien que se entrometiera en los asuntos ajenos, pero sobre todo porque una vaga inquietud lo hacía no querer enfrentar lo que esa música acababa de despertar, lo que había pasado media vida enterrando y negando. Apretó de nuevo el abrigo en su mano, y luego dio la vuelta y siguió hacia su estudio, caminando más rápido que antes, como intentando dejar atrás el sonido que todavía resonaba en su mente. Pero por más rápido que caminara, esa melodía frágil seguía siguiéndolo, tarareando suavemente dentro de su cabeza durante todo el trayecto. E incluso después de haber cerrado la puerta del estudio detrás de él, y de sentarse tras su escritorio familiar, todavía no lograba concentrarse en los papeles frente a él. Silas se recostó en su silla, levantó una mano para frotarse la frente. Y por un momento, sus ojos grises y fríos miraron a la distancia, hacia algún lugar más allá de la ventana oscura, donde el recuerdo que no quería recordar intentaba surgir desde lo más profundo de su alma. No sabía quién había tocado el piano. No sabía por qué solo unas pocas notas simples podían hacer que un hombre como él, acostumbrado a controlarlo todo y a no dejar que nada lo sacudiera, se sintiera tan inquieto. Solo sabía que esa noche, por primera vez en muchos años,
había aparecido una pequeña grieta en la coraza de hielo que tanto se había esforzado en construir alrededor de su corazón. Y aunque todavía no podía imaginarlo, esa pequeña grieta abriría algún día el camino hacia algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo la vida de la mujer que había creado esa música, sino también la del hombre que él mismo creía que nada podía mover jamás. Unos días después, toda la mansión Kingford se volvió de repente mucho más animada con el ritmo apresurado de los preparativos. Porque Camila había decidido organizar una gran fiesta, reuniendo a algunas de las figuras más importantes de los círculos de inversión y negocios conectados con Silas, un evento que ella declaró estaba pensado para fortalecer las relaciones profesionales de su prometido, aunque detrás de esa apariencia considerada había un cálculo privado que solo ella conocía. Supervisó personalmente cada etapa de los preparativos con una minuciosidad que rozaba la crueldad, ordenando que todo el gran salón fuera redecorado, que trajeran flores frescas de los lugares más caros, que contrataran a un chef famoso, y lo más notable, insistió en que el piano de cola fuera trasladado al centro mismo del salón, justo debajo del candelabro de cristal más brillante, como si estuviera destinado a jugar un papel especial esa noche. Y al asignar las tareas al personal doméstico, Camila deliberadamente designó a Adela como la principal encargada de servir en la fiesta, la que tendría que cargar bandejas, servir vino, y permanecer de servicio durante toda la noche, justo en medio del salón, ante todos los invitados. Un arreglo que a primera vista parecía ordinario, pero que hizo que Bernard, que conocía demasiado bien su naturaleza, sintiera una profunda inquietud crecer en su corazón. Entre los invitados que asistirían había un nombre que imponía respeto en todo el mundo del arte, la señora Rosalind Ashford, una reconocida directora de orquesta de casi 70 años, cuya brillante carrera había estado ligada a los escenarios de conciertos más prestigiosos y a los talentos musicales excepcionales que había guiado durante décadas. La señora Rosalind había sido amiga de la familia Kingford durante mucho tiempo, y todavía visitaba la mansión de vez en cuando. Una mujer de trato calmado, pero con una mirada notablemente aguda, la mirada de alguien que había pasado toda su vida escuchando y reconociendo donde suena la verdadera música del corazón humano. Cuando llegó a la mansión aquella tarde de la fiesta, el propio Bernard salió a recibirla, y mientras la guiaba por las habitaciones, el viejo mayordomo hizo algo que había estado considerando desde hacía varios días. Con voz baja pero cargada de significado, le dijo suavemente que dentro de esa mansión había alguien a quien tal vez debería prestarle atención, una muchacha que trabajaba como sirvienta, pero que llevaba dentro algo que él creía que solo alguien como la señora Rosalind podría reconocer el valor. La señora Rosalind se sorprendió un poco por esa sugerencia inesperada, y levantó ligeramente las cejas mientras lo miraba, pero como había conocido y confiado en Bernard durante muchos años, solo sonrió y dijo que le prestaría atención, aunque en su corazón todavía no entendía del todo a qué se refería. En cuanto a Adela, cuando supo que había sido asignada como la sirvienta principal de esa fiesta importante, sintió de inmediato que algo no estaba bien, porque Camila jamás le había dado una posición tan visible antes. Y ese instinto se hizo todavía más fuerte cuando Bernard fue a buscarla a la cocina, justo cuando los preparativos estaban casi terminados. La llevó a un rincón tranquilo, su expresión más seria de lo habitual, y suavemente le dijo que tuviera muchísimo cuidado esa noche, que no sabía exactamente qué estaba planeando Camila, pero estaba seguro de que su decisión repentina de poner a Adela en el centro del servicio no era simplemente una asignación de trabajo ordinaria, y que pasara lo que pasara. Ella tenía que mantener la compostura y no dejarse arrastrar a ninguna trampa. Adela escuchó su advertencia, y aunque una vaga preocupación se agitó en su corazón, aún así asintió y le agradeció, respondiendo que tendría cuidado, que no importaba que preparara Camila, ella simplemente haría su trabajo en silencio y lo mejor posible, como siempre lo había hecho, porque no podía darse el lujo de perder este empleo, no ahora, cuando su hermano menor necesitaba cada dólar que ella ganaba más que nunca. Bernard la miró por un largo rato, sus ojos cargados de preocupación y de una fe silenciosa. Luego solo asintió suavemente y puso una mano sobre su hombro como consuelo, sin decir más, porque sabía que algunas cosas había que dejarlas para que el destino las arreglara solo. Y así, cuando cayó la noche y los autos elegantes comenzaron a llegar uno tras otro a las puertas de la mansión, cuando las luces de cristal se encendieron con brillo, y una música suave comenzó a fluir para dar la bienvenida a los invitados, ninguna de las personas que entraban a ese salón magnífico sabía que esa noche no sería una fiesta ordinaria, que debajo de su superficie resplandeciente ya se había tendido una trampa, y que un punto de inflexión decisivo esperaba para sacudir las vidas de todos los presentes. Cuando la fiesta comenzó oficialmente,
el gran salón de la mansión Kingford se inundó de la luz dorada y cálida de los candelabros de cristal, del murmullo animado de las conversaciones, y del suave tintineo de las copas, creando esa atmósfera distintiva de elegancia de clase alta. Y entre toda esa gente poderosa y espléndidamente vestida, Della se movía en silencio con una bandeja en las manos, sirviendo vino y atendiendo a cada invitado con la atención y la compostura que se le habían vuelto instintivas. Silas estaba sentado en la posición central, silencioso e imponente como siempre, respondiendo de vez en cuando a los saludos de socios importantes con un gesto o unas pocas palabras breves, mientras Camila brillaba a su lado en el papel de anfitriona, sonriendo y hablando con gracia a todos, aunque de vez en cuando sus ojos se deslizaban hacia Della con un brillo frío que solo los más observadores podrían haber notado. La señora Rosalind Ashford estaba sentada no muy lejos, observando todo tranquilamente con la calma de una mujer que había visto mucho de la vida, y tal como Bernard había sugerido, sus ojos afilados se posaban de vez en cuando en la sirvienta que atendía, con un leve rastro de curiosidad por la mujer que el viejo mayordomo se había esforzado en mencionar. Después de que la fiesta llevaba un rato en marcha y el vino había comenzado a soltar el ambiente, Camila empezó a llevar a cabo el plan que venía gestando, y lo hizo con tanta habilidad que nadie se dio cuenta de que una trampa se estaba tendiendo pieza por pieza. Comenzó con pequeñas pullas dirigidas a Della, comentarios envueltos en una capa tan dulce y cortés que ningún oyente podría objetarlos fácilmente. Cuando Della trajo una bandeja de vino, Camila sonrió a los invitados y dijo que era tan difícil encontrar personal decente hoy en día, que algunas personas incluso traían sus problemas personales al trabajo. Y luego lanzó una mirada ligera hacia Della con una sonrisa encantadora, como si solo estuviera contando una pequeña historia divertida. Varios invitados rieron educadamente al unísono, sin entender el significado escondido debajo, mientras Della mantenía el rostro calmado, dejaba la copa de vino con suavidad y daba un paso atrás, sin permitir que ni siquiera una ondulación de emoción se mostrara, aunque por dentro había comenzado a sentir claramente la presión cerrándose a su alrededor. Pero Camila no se detuvo allí. Siguió guiando la conversación en la mesa, dirigiéndola con habilidad hacia el tema al que en verdad quería llegar. Comenzó a hablar de música, de los conciertos a los que había asistido, del gusto artístico refinado que, según ella, solo las personas de cierto trasfondo y educación podían verdaderamente comprender. Y enfatizó deliberadamente la idea de que el verdadero arte era un privilegio no destinado a todos, que había personas que, sin importar cuánto se esforzaran, jamás podrían tocar ese mundo. Los ojos de todos poco a poco se giraron hacia el gran piano colocado en el centro mismo del salón, bajo las luces más brillantes, y algunos invitados comenzaron a preguntarse si habría una presentación esa noche, si alguien tocaría ese hermoso instrumento. Fue en ese preciso momento, cuando ya había dirigido la atención de todos exactamente a donde quería, que Camila finalmente reveló su verdadera sonrisa, la misma sonrisa que Della una vez había vislumbrado en la oscuridad del salón aquella noche. Se giró para mirar a Della, que estaba de pie en silencio a un lado, y con una voz dulce como la miel, pero afilada como una navaja, habló lo suficientemente fuerte como para que todo el salón la escuchara, diciendo que había escuchado que su sirvienta sabía algo de tocar música, que unas noches antes la había sorprendido acercándose sigilosamente a este precioso piano cuando creía que nadie la observaba. El salón entero cayó en silencio por un momento, todas las miradas girándose hacia Della, y ella sintió que el corazón se le apretaba, porque entendía de inmediato que ese momento de vulnerabilidad de aquella noche había sido visto, y ahora se estaba convirtiendo en un arma para burlarse de ella públicamente frente a toda esa gente poderosa. Della permaneció allí, sus manos aferrando levemente el borde de su delantal, sintiendo el peso de docenas de miradas fijas en ella, algunas curiosas, algunas compasivas, y algunas ya tocadas por sonrisas mientras esperaban presenciar su humillación, mientras Camila se quedaba de pie con el triunfo visible en su rostro, saboreando cada segundo del momento que tan cuidadosamente había preparado. En un rincón del cuarto, Bernard estaba paralizado con la bandeja de plata en las manos, y la señora Rosalind frunció levemente el ceño, sus ojos afilados ahora completamente enfocados en la muchacha que estaba en el centro de la atención de todos, esperando ver qué pasaría después. En medio de ese espacio silencioso, Camila avanzó lentamente, el sonido de sus tacones golpeando el piso de piedra resonando con claridad en la quietud, y se detuvo justo frente a Della, inclinándose ligeramente para que sus ojos fríos y afilados quedaran a la altura del rostro de la sirvienta. Entonces soltó el desafío que había preparado desde hacía tiempo, diciendo que si Della podía sentarse a ese piano y tocar mejor que la propia Camila, le daría $10,000 en el acto, frente a todos.
En el momento en que esas palabras salieron de su boca, todo el salón pareció estallar en risas. No risas fuertes ni groseras, sino esa risa suave y educada de la clase alta, el tipo de risa escondida detrás de las copas de vino y las manos levantadas hacia la boca, el tipo que duele más profundo que un insulto directo, porque cargaba todo un peso de desprecio disfrazado bajo un exterior refinado. Algunos invitados intercambiaron miradas divertidas, esperando presenciar la humillación de una sirvienta que se atrevía a soñar con tocar un arte noble que no le pertenecía, mientras Camila se enderezaba, cruzaba los brazos frente al pecho con un triunfo absoluto, segura de haber empujado a su oponente hacia una trampa sin salida. En su mente, solo había dos posibilidades. O Della se asustaría y se negaría, convirtiéndose en un chiste por su cobardía, o se sentaría imprudentemente al piano y expondría su torpeza ante todos. Y sin importar cuál de las dos posibilidades se cumpliera, el final seguiría siendo el mismo, el derrumbe de la mujer que Camila odiaba. Silas estaba sentado en su lugar, con las cejas ligeramente fruncidas, un rastro de disgusto cruzando su rostro ante el cruel entretenimiento que su prometida estaba montando, pero todavía no habló. Solo observaba en silencio, y su mirada gris y fría se posó en la sirvienta, de pie en el centro de la atención de todos. En el rincón del cuarto, Bernard estaba paralizado, sus nudillos apretando la bandeja de plata con tanta fuerza que se habían puesto pálidos, su corazón retorciéndose porque no podía hacer nada para detener el momento que había temido desde el principio, mientras la señora Rosaline se enderezaba en su asiento, sus ojos agudos sin apartarse de Della ni un segundo, esperando ver cómo respondería esa mujer. Y Della, rodeada de esas miradas expectantes y esas risas dispersas, permaneció quieta por un momento, sus manos aferrando fuertemente la bandeja de plata, la cabeza baja, y en ese breve instante, incontables pensamientos cruzaron su mente. Pensó en su hermano menor esperándola en casa, pensó en el sobre amarillo, pensó en el trabajo que no podía darse el lujo de perder, y entendió que lo más sensato ahora sería bajar la cabeza, disculparse en silencio, y retirarse, aceptando la burla para mantenerse a salvo. Pero entonces, entre todos esos pensamientos, algo más se levantó dentro de ella, algo que había contenido durante tantos años. No era ira, no era orgullo herido, sino el recuerdo de su madre fallecida, de esas manos delgadas que alguna vez se habían movido sobre las teclas del piano, de las palabras que su madre alguna vez le había susurrado, que la música jamás debía ser algo de lo que una persona tuviera que avergonzarse, que el valor de un ser humano no estaba en su posición social o su origen, sino en lo que llevaba dentro del corazón. Y ese recuerdo, en ese momento decisivo, le dio una fuerza que ni ella misma esperaba. Della levantó la cabeza lentamente, y en lugar de la mirada asustada o humillada que Camila había estado esperando ver, apareció en sus ojos una calma extraña, una compostura profunda que hizo que la sonrisa triunfante en los labios de Camila vacilara por un momento. Colocó lentamente la bandeja de plata sobre una mesa cercana, con suavidad y precisión, luego se enderezó, se quitó el delantal que llevaba puesto, lo dobló con cuidado, y lo dejó sobre el respaldo de una silla cercana. Cada movimiento que hacía era lento y cargado de dignidad, sin la más mínima prisa ni temblor. Todo el salón, que todavía murmuraba con risas, poco a poco fue quedando en silencio mientras todos observaban la manera en que esa muchacha se levantaba, porque había algo en su porte que hacía imposible seguir riendo, una tranquilidad serena y una gracia solemne que nadie esperaba de una sirvienta. Della se dio la vuelta, levantó la mirada hacia el gran piano, de pie en silencio bajo las luces brillantes de cristal en el centro del salón, y comenzó a caminar hacia el paso a paso, sus pasos silenciosos sobre el piso de piedra fría, avanzando hacia el instrumento que había evitado durante tantos años. Mientras cada persona en ese cuarto contenía el aliento y observaba, sin que ninguno supiera que estaba a punto de presenciar algo que jamás olvidarían por el resto de sus vidas. Della se detuvo frente al piano, levantó una mano y tocó ligeramente su madera negra y brillante por un momento, como saludando a un viejo amigo. Luego jaló el banco y se sentó, con la espalda derecha, los hombros relajados. En ese instante, un cambio silencioso pareció atravesarla,
como si el ropaje exterior de sirvienta acabara de caer, revelando a otra persona que había mantenido escondida todo ese tiempo. Levantó la tapa sobre las teclas, dejando al descubierto la fila de marfil blanco bajo la luz de cristal, y colocó las manos sobre ellas, manos ásperas y encallecidas por la limpieza, luego cerró los ojos por un segundo y respiró hondo. En el salón, todavía se escuchaban algunas risitas dispersas y susurros, esperando ver desplegarse una humillación. Camila todavía se mantenía de pie con la sonrisa triunfante en los labios, segura del final que había preparado. Y entonces, los dedos de Della bajaron. La primera nota sonó clara y plena, resonando por el espacio como una gota de agua cayendo sobre la superficie de un lago quieto, y de inmediato las risitas se apagaron. La segunda nota siguió, luego la tercera, y en apenas unos pocos segundos, una melodía comenzó a fluir desde esas puntas de los dedos. Una melodía dulce pero dolorosa, triste pero tan hermosa que hacía temblar el corazón. La pieza que su madre había tocado para ella junto a la ventana en las noches de invierno cuando era pequeña. La pieza que había dormido dentro de su corazón durante tantos años, ahora despertando y cobrando vida bajo sus manos. Della ya no veía a los invitados poderosos. Ya no escuchaba los susurros ni sentía los ojos clavándose en ella. Cerró los ojos y dejó que la música la guiara. Dejó que cada nota la llevara de vuelta al pequeño cuarto de hacía mucho tiempo, al rostro tierno de su madre, a todos los sueños que alguna vez había abrazado y a todo el dolor que había enterrado. Y ahora todo eso salía a través del piano sin necesidad de palabras, solo sonido. El tipo de sonido que tocaba directamente el corazón de cada persona presente en el salón. El cambio se extendió por el cuarto como una ola invisible. Los rostros que habían estado esperando un chiste poco a poco quedaron en blanco. Las sonrisas burlonas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio atónito, por un asombro sin palabras. Algunos invitados dejaron sus copas de vino, olvidando que las habían estado sosteniendo. Algunos se inclinaron levemente hacia adelante, como temiendo perderse siquiera una nota. Y el vasto salón se hundió ahora en una quietud absoluta, con nada más que la música resonando, subiendo y bajando, creciendo y suavizándose, contando una historia sin palabras que todos podían sentir, aunque nadie supiera exactamente cuál era. La señora Rosalina Sford, la directora de orquesta que había dedicado toda su vida a la música, permaneció inmóvil en su silla, una mano subiendo lentamente para cubrirse la boca, y sus ojos agudos, ojos que habían sido testigos de tantos talentos, comenzaron a brillar con lágrimas. Porque reconocía de inmediato que esto no era simplemente la técnica de alguien formado formalmente. Esto era ese tipo de música rara que solo podía surgir de un alma, que verdaderamente había atravesado el sufrimiento y el amor, del tipo que ella solo había encontrado unas pocas veces en todos sus años. Bernard, el viejo mayordomo de pie en el rincón del cuarto, ya no pudo contenerse más. Las lágrimas rodaron por su rostro arrugado y se quedó allí, todavía sosteniendo la bandeja de plata, llorando en silencio de emoción y orgullo por la muchacha a la que había protegido en silencio. La muchacha a la que todo el mundo por fin estaba viendo tal como era en verdad. Y Silas, el hombre cuyo corazón parecía haberse convertido en hielo hacía mucho tiempo, se quedó allí, incapaz de apartar los ojos de Della, todo su cuerpo poniéndose rígido. Porque esa melodía que ahora llenaba el cuarto era el mismo sonido frágil que había escuchado por accidente aquella noche en el pasillo, el sonido que había despertado en él algo que llevaba media vida enterrado. Y ahora que sonaba en su forma completa y poderosa, tocaba el lugar más profundo dentro de él, el lugar que había mantenido cerrado durante tanto tiempo, haciendo que la mano que había apoyado sobre la mesa temblara levemente, mientras algo cálido subía detrás de sus ojos, algo que no había sentido en muchísimos años. En cuanto a Camila, la sonrisa triunfante en sus labios había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión pálida y atónita, porque la pequeña actuación que había montado para humillar a otra persona ahora se había vuelto en su contra y expuesto su propia pequeñez. Se quedó allí, clavada en el piso en medio del salón, observando cómo la persona que ella había despreciado hacía que todo un salón lleno de gente poderosa quedara en silencio y llorara. La música de Della siguió sonando, elevándose alto, luego prolongándose largamente, llenando cada rincón del salón magnífico. Y en ese momento, ya no había amo ni sirviente, ya no había poderosos ni humildes. Solo seres humanos quietos juntos ante la belleza pura de un alma que finalmente encontraba su propia voz. La melodía se elevó hasta su última nota y se quedó allí, frágil y dolorosa, antes de disolverse en el aire como un último aliento. Y cuando los dedos de Della se apartaron de las teclas, todo el salón se hundió en un silencio absoluto.
Un silencio tan denso que la gente podía escuchar el latido de sus propios corazones. Della permaneció sentada allí, sus manos descansando sobre su regazo, la cabeza levemente inclinada, el pecho todavía subiendo y bajando con su respiración, y durante varios segundos que parecieron eternos, nadie en el cuarto se atrevió a moverse ni a decir una palabra. Todos parecían congelados dentro del eco de la música que acababa de tocarles los lugares más profundos. Entonces, rompiendo ese silencio atónito, un solo aplauso resonó, solitario pero decidido, y todas las miradas se giraron hacia la fuente de ese sonido. La señora Rosalind Ashford se había levantado de su silla, y esa reconocida directora de orquesta, de casi 70 años, aplaudía, sus ojos todavía brillantes de lágrimas, su rostro cargado de una expresión profundamente conmovida y llena de respeto, del tipo que rara vez le había dado a nadie en todos sus años de música. Y como si su aplauso fuera una señal que rompiera el hielo, todo el salón estalló de repente. Una persona tras otra se puso de pie, y una tormenta de aplausos surgió como olas, extendiéndose por el cuarto, creciendo cada vez más fuerte. Los invitados poderosos, que apenas momentos antes habían reído con desprecio, ahora aplaudían con una calidez genuina, y algunos incluso se secaban discretamente las esquinas húmedas de los ojos, porque lo que acababan de escuchar los había conmovido de una manera que ninguna palabra podía describir. En medio de esa emoción desbordante, Della levantó lentamente la cabeza, sus ojos todavía brillantes de lágrimas, y miró a su alrededor confundida, como si acabara de regresar de otro mundo, sin entender todavía qué estaba pasando, sin poder creer todavía que ese aplauso ensordecedor era para ella. Y en el centro del salón, entre toda esa gente levantándose para aplaudir, solo había una persona todavía clavada en su lugar, con el rostro pálido. Era Camila. La sonrisa triunfante había desaparecido por completo de su rostro, reemplazada por una expresión de shock mezclada con humillación. Sus labios se abrieron, pero ninguna palabra salió, y sus manos se apretaron con tanta fuerza que temblaban, porque el pequeño drama que había preparado con tanto cuidado para difamar y humillar a otra persona ahora se había vuelto en su contra directamente, exponiendo su mezquindad y crueldad ante toda la gente que había querido impresionar. Dio un paso atrás, luego otro, sus ojos moviéndose por los rostros conmovidos y admirados de los invitados. Y se dio cuenta de que en ese momento ella era la única fuera de lugar, la única incapaz de compartir la belleza que todos los demás acababan de presenciar. Esa soledad la ahogó, y su rostro antes altivo se retorció con el sabor amargo de un fracaso que jamás había conocido. Pero lo que más aturdió a Camila no fue el aplauso de la multitud, sino la mirada del hombre sentado en el centro, el hombre cuya admiración ella siempre había querido poseer por completo. Silas se había levantado de su silla, pero ni siquiera la miró a ella una sola vez. Toda su atención, todos esos ojos grises y fríos que jamás revelaban emoción, ahora estaban fijos en Della, la mujer que acababa de dejar el piano. La miraba sin parpadear, su rostro cargando una expresión que nadie en esa mansión había visto jamás. La frialdad habitual había desaparecido, reemplazada por una perturbación profunda, algo parecido al asombro, algo parecido al despertar, como si acabara de ver algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo nunca. Entonces, bajo la mirada de todos, Silas comenzó a moverse, sus pasos lentos pero seguros, dirigiéndose directamente hacia el piano donde Della estaba sentada, dejando atrás a su prometida, que permanecía paralizada en su lugar sin siquiera molestarse en mirar atrás. El salón entero quedó en silencio otra vez, siguiendo cada paso del hombre más poderoso del cuarto mientras caminaba hacia la sirvienta. Y nadie, ni siquiera Della, podía adivinar qué estaba a punto de pasar. Solo sabían que este momento, el momento en que una pieza de música había derribado todo orden y borrado toda frontera dentro de ese salón magnífico, quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Pero antes de que ese hermoso momento pudiera asentarse por completo, Camila, incapaz de soportar un segundo más siendo abandonada en medio del salón, mientras todo el cuarto admiraba a la persona que ella despreciaba, contraatacó de la manera más venenosa que una mujer acorralada podía idear. De repente alzó la voz, cortando a través del aplauso justo cuando empezaba a apagarse, y con un tono temblando de ira, pero forzado en alarma, anunció que su preciado collar de diamantes había desaparecido de su recámara. La joya que ella afirmaba valía una fortuna, y dejó que su mirada se posara lentamente sobre Della con una acusación que no hizo ningún esfuerzo por ocultar. El gran salón, que apenas momentos antes se había calentado con la música, de repente se enfrió. Las miradas comenzaron a vacilar, y Camila aprovechó esa apertura de inmediato para tejer su historia.
Dijo que extraño era que el objeto hubiera desaparecido justo la noche en que a esta sirvienta se le había permitido merodear por toda la casa, que había sospechado de la verdadera naturaleza de Della durante mucho tiempo, que detrás de esa apariencia dócil, bien podría haber una oportunista, esperando simplemente el momento adecuado para actuar. Della se quedó paralizada junto al piano, su rostro palideciendo, no porque tuviera miedo por ella misma, sino porque entendió de inmediato lo peligrosa que era esta trampa cruel. Porque una acusación de robo, incluso sin pruebas, era suficiente para destruir por completo la vida de alguien en su posición. Sacudió la cabeza, su voz calmada pero firme, diciendo que jamás había puesto un pie dentro del cuarto privado de la señorita Camila, y que jamás había tocado nada que no le perteneciera. Que estaba dispuesta a dejar que revisaran sus pertenencias. Pero Camila no necesitaba la verdad. Lo que necesitaba era derribar a la otra mujer, y de inmediato ordenó a su gente que registrara el bolso que Della había dejado en el cuarto de servicio, y como en una obra ya preparada de antemano, solo unos minutos después, una de las personas de confianza de Camila salió con el collar de diamantes brillando en la mano, anunciando que lo había encontrado justo dentro del bolso de la sirvienta. Todo el salón estalló en murmullos. Los rostros que apenas momentos antes estaban llenos de admiración ahora mostraban duda y decepción. Y Della sintió como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies, porque sabía con absoluta certeza que jamás había tomado nada. Y sin embargo, ahora la evidencia estaba allí, a plena vista. Y en este mundo, ¿cómo podría jamás la palabra de una sirvienta pobre sostenerse contra la palabra de una prometida poderosa y una prueba plantada tan perfectamente? La sonrisa triunfante de Camila volvió a sus labios, y declaró en voz alta que una ladrona como esta no podía permanecer ni un minuto más en una casa respetable, que ella personalmente se aseguraría de que esta sirvienta pagara adecuadamente por lo que había hecho. Luego añadió, con esa dulzura venenosa suya, que con el trasfondo y las conexiones de su familia, asegurarse de que alguien como Della jamás volviera a encontrar un trabajo decente en toda la región sería tan fácil como girar la mano. Esa amenaza cayó sobre Della con un peso todavía mayor que la acusación misma, porque entendía que no iba dirigida solo a ella. Iba dirigida a todo aquello que ella luchaba por proteger. El trabajo al que se aferraba, el futuro que estaba reuniendo pieza por pieza para su hermanito. Todo a punto de derrumbarse en una sola noche por la crueldad de una mujer que no podía soportar ser opacada. Bernard se apresuró hacia adelante, la voz temblando de furia, tratando de hablar en defensa de Della, diciendo que había trabajado con ella el tiempo suficiente para saber que jamás podría ser ese tipo de persona, que esto tenía que ser un error o algo escondido bajo la superficie. Pero Camila lo apartó de inmediato, recordándole fríamente su lugar y advirtiéndole que si seguía defendiendo a una ladrona, él mismo se vería arrastrado también. Della se quedó allí, rodeada por las miradas escrutadoras de la multitud, por la sonrisa victoriosa de la mujer que la incriminaba, y por el rostro impotente y dolido del único viejo mayordomo que estaba de su lado. Y en ese momento, sintió que toda la fuerza se le escapaba del cuerpo. Todos esos años de resistencia, todas esas noches trabajando hasta el agotamiento, todas esas esperanzas que había construido para su hermano menor, todo parecía a punto de desvanecerse en humo en ese instante cruel de injusticia. Y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos resistentes comenzaron a llenarse de lágrimas, no porque se hubiera derrumbado, sino porque sentía lo despiadadamente injusta que podía ser esta vida, cuando una persona que había intentado con todas sus fuerzas vivir honestamente todavía podía ser aplastada por los poderosos, todo por un poco de envidia. En ese preciso momento de desesperación, cuando Della parecía no tener ya ninguna salida, una voz profunda y fría resonó, cortando todo, y haciendo que el salón entero cayera en un silencio instantáneo. Era la voz de Silas. Dio un paso al frente, lento y cargado de autoridad, colocándose entre Della y Camila, y sus ojos grises y fríos recorrieron el cuarto una vez antes de detenerse en su prometida. Entonces habló, cada palabra cayendo pesada como piedra, diciendo que quería saber exactamente qué estaba pasando dentro de su casa. Camila rápidamente adoptó una expresión de lástima y repitió su acusación, diciendo que la sirvienta había robado el collar, y que la evidencia se había encontrado justo dentro de su bolso. Pero Silas no respondió de inmediato. Solo la miró en silencio un largo rato, con una mirada que helaba la espina dorsal, y luego se dio vuelta y le hizo una señal a un hombre que había estado de pie en silencio detrás de él todo ese tiempo, el encargado de la seguridad de toda la mansión. Preguntó, con una voz tan calmada que resultaba aterradora, si todos los pasillos y todos los cuartos de esta casa estaban cubiertos por cámaras de vigilancia. Y el hombre asintió, confirmándolo.
El rostro de Camila cambió de color por un momento, pero todavía intentó mantenerse compuesta hasta que Silas ordenó a su hombre que sacara de inmediato todas las grabaciones de esa noche, especialmente del pasillo que llevaba a los cuartos privados y al cuarto de servicio. Todo el salón contuvo el aliento y esperó. Y solo unos minutos después, cuando la grabación se revisó justo allí, en la pantalla de una tableta que habían traído, la verdad comenzó a salir a la luz. La grabación mostraba claramente que había sido una de las personas de confianza de Camila, la misma persona que acababa de afirmar haber encontrado el collar, quien había entrado en secreto al cuarto de servicio y deslizado el collar dentro del bolso de Della, solo unos minutos antes de que se hiciera el registro. Y no solo eso, otra grabación también mostraba a la propia Camila susurrándole instrucciones a esa persona en un rincón escondido del salón. Todo el cuarto estalló en shock. Los ojos que apenas momentos antes habían dudado de Della ahora se giraron con dureza hacia Camila, con asombro y disgusto. Y esa prometida privilegiada de repente se encontró atrapada exactamente en la posición en la que había intentado forzar a Della, sola bajo el juicio de todas las miradas a su alrededor. Silas la miró, y cuando habló, su voz no fue fuerte, pero cargó un peso que hizo que todo el salón volviera a callar. Dijo que a lo largo de su vida había sido testigo de todo tipo de traiciones y mentiras, pero jamás había imaginado que bajo su propio techo, la mujer con quien había planeado unir su vida pudiera ser tan cruel como para inventar una historia con el fin de destruir a una persona inocente, todo por celos mezquinos. Camila intentó defenderse, su voz comenzando a temblar. Dijo que él no podía tratarla así por una simple sirvienta, que su familia jamás dejaría pasar esto, que él estaba arruinándolo todo por alguien que no valía la pena. Pero Silas solo curvó levemente los labios, una sonrisa fría sin ninguna calidez. Y respondió que si su familia quería causar problemas, eran bienvenidos a intentarlo, porque él tenía más que suficiente en sus manos para asegurarse de que su nombre, junto con la despreciable actuación de esta noche, se conociera en todos los lugares donde ella pusiera un pie. Y lo dijo con una compostura absoluta, la compostura de un hombre que sabía exactamente cuán grande era su verdadero poder, y no necesitaba levantar la voz para demostrarlo. Allí mismo, frente a todos los invitados, declaró que el compromiso entre él y Camila terminaba desde ese mismo momento, que ella tenía una hora para juntar sus pertenencias e irse de su mansión, y que de ahora en adelante jamás se le permitiría volver a ese lugar. Esa declaración final cayó como una sentencia. Camila se quedó allí, el rostro drenado de color, todo su cuerpo temblando, la boca abriéndose como si quisiera decir algo más. Pero ninguna palabra salió, porque miró a los ojos de Silas y entendió que todo verdaderamente había terminado. Que el pequeño imperio de arrogancia y crueldad que había construido durante tanto tiempo se había derrumbado por completo en una sola noche, quebrado por el mismo hombre que ella creía tener firmemente en sus manos. Miró alrededor una última vez, buscando entre la multitud siquiera una mirada compasiva, pero todo lo que recibió a cambio fue frialdad y desprecio. Entonces, sin poder mantener ya su orgullo habitual, se dio la vuelta bruscamente y salió apresurada del salón con pasos inestables, dejando atrás todas sus ambiciones y planes destrozados. Cuando su figura desapareció por completo, Silas se giró de nuevo hacia Della, y ese hombre que siempre había sido frío e inflexible, en el momento en que enfrentó a la muchacha que acababa de soportar semejante tormenta, de repente suavizó su mirada de una manera que nadie jamás había visto. Y todo el salón, todavía aturdido por todo lo que acababa de pasar, observó en silencio a esas dos personas de pie, frente a frente bajo las luces, sintiendo que algo inmenso acababa de comenzar. Cuando los últimos invitados finalmente se marcharon uno por uno, y el vasto salón poco a poco volvió a la calma, con solo la luz de cristal cayendo sobre el piso de piedra, y el eco persistente de una noche que jamás podría olvidarse, Silas todavía permanecía allí junto a Della. Y después de todo lo que ella acababa de soportar, levantó suavemente los ojos hacia él, su mirada todavía brillante de lágrimas, y le agradeció con voz temblorosa, diciendo que no sabía qué decir para expresar su gratitud, porque él le había creído y la había salvado de esa injusticia cruel. Silas guardó silencio un momento, su mirada descansando sobre las manos encallecidas de Della, las manos que acababan de crear la música que había conmovido a todo el salón. Y entonces habló, su voz más baja ahora, ya sin cargar la autoridad fría que solía llevar, sino otra cosa, una ternura mezclada con un dolor distante que ella jamás le había escuchado antes. Dijo que no tenía que agradecerle, porque lo que había hecho esa noche no era solo por ella, sino también por otra mujer a la que no había logrado proteger hacía mucho tiempo.
Della lo miró confundida, sin entender todavía a qué se refería, y Silas giró los ojos hacia la oscuridad distante más allá de la ventana, su voz volviéndose más suave, como si estuviera hablándose a sí mismo, diciendo que muchos años atrás, cuando todavía era un niño, su madre también había sido sirvienta en una gran mansión muy parecida a esta. Y ella también había tenido que bajar la cabeza y soportar insultos, desprecio, y la crueldad de personas que se creían nobles, exactamente de la manera en que Camila había tratado a Della. Dijo que su madre había sido la mujer más bondadosa y digna que jamás había conocido, que se había agotado trabajando para criarlo sin quejarse ni una sola vez. Pero que todavía recordaba con total claridad la impotencia de ser un niño obligado a ver a la persona que más amaba en el mundo siendo tratada como si no fuera siquiera humana. Y ese sentimiento se había quedado con él toda su vida, grabado profundamente en su corazón, sin desvanecerse jamás. Le dijo que desde esos días se había prometido a sí mismo que algún día sería lo suficientemente fuerte como para jamás quedarse quieto e impotente mientras alguien fuera pisoteado de nuevo. Y había pasado su juventud escalando, construyendo poder, creando el imperio que ahora tenía en sus manos. Pero en el camino, para sobrevivir y ascender en un mundo despiadado, había ido cerrando lentamente su corazón, convirtiéndolo en hielo, hasta casi olvidar que todavía podía sentir algo. Hizo una pausa, luego se volvió a mirar a Della, y ahora sus ojos estaban llenos de una emoción que ya no intentaba ocultar. Dijo que la noche en que había escuchado por accidente su piano viniendo desde el salón, algo dentro de él había despertado, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, porque esa melodía le había recordado las noches en que su madre le tarareaba suavemente para que se durmiera. El sonido del amor y la resistencia que había perdido desde el día en que ella se fue. Y esa noche, cuando la vio sentarse a ese piano y levantar una música que tocaba directamente el alma de todos los presentes, y luego la vio casi destruida por la misma crueldad y desprecio que su madre alguna vez había soportado, supo que no podía quedarse quieto. Que esta vez no permitiría que la historia se repitiera otra vez. Della escuchó cada palabra que él dijo, y las lágrimas rodaron por su rostro. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de dolor. Eran lágrimas de comprensión, porque se dio cuenta de que el hombre poderoso frente a ella, el hombre al que toda la región temía, cargaba dentro una herida tan parecida a la suya, también había sido alguna vez un niño impotente viendo sufrir a alguien que amaba, también había sido obligado a enterrar una parte verdadera de sí mismo para sobrevivir. Dijo suavemente que lo sentía mucho por lo que su madre había pasado, y que estaba segura de que su madre estaría profundamente orgullosa de ver que su hijo se había convertido en un hombre que se levantaba para proteger a los vulnerables, en lugar de darles la espalda. Silas escuchó esas palabras, y en ese momento algo dentro de su pecho, el hielo que se había sellado a su alrededor durante tantos años, pareció por fin comenzar a derretirse. Y esas dos personas, un hombre poderoso con el corazón herido y una mujer pobre con un alma inquebrantable, permanecieron de pie frente a frente en el salón silencioso, viendo por primera vez en el otro un pedazo de alma que hacía eco de la suya. A la mañana siguiente, antes de que los ecos de la fiesta hubieran tenido siquiera tiempo de asentarse, la señora Rosalina Ashford regresó a la mansión, y esta vez buscó a Della no como una invitada distinguida, sino como alguien que había visto exactamente aquello que había pasado toda su vida buscando. La invitó a sentarse frente a ella en un rincón tranquilo del cuarto, y con una voz calmada, aunque sus ojos brillaban de sinceridad, habló con claridad, diciendo que la noche anterior había escuchado a muchos artistas a lo largo de su larga carrera, y había guiado a incontables talentos hacia grandes escenarios, pero que la música que Della había traído esa noche era algo raro, algo que había encontrado solo unas pocas veces en su vida, no por una técnica impecable, sino por el alma enterrada profundamente en cada nota. Luego le ofreció a Della algo que ella jamás se había atrevido a soñar, diciendo que quería darle la oportunidad de regresar a la música de verdad. Una presentación oficial en un concierto que estaba preparando, de pie en un escenario verdadero, ante un público amante de la música y gente del mundo artístico, una oportunidad que muchos otros podrían perseguir toda su vida y jamás recibirla. Della se quedó quieta ante esa oferta, y en lugar del estallido de alegría que uno esperaría, una vacilación cruzó su rostro. Bajó la cabeza, apretó las manos, y luego dijo suavemente que la señora Rosalín era demasiado amable con ella, pero que su vida no era tan sencilla. Todavía tenía un hermano menor que necesitaba su cuidado cada día. Todavía tenía que preocuparse por la comida, la ropa y el techo. Tenía que mantener un trabajo estable para sostenerlos a ambos. Y ese camino de la música,
por más hermoso que fuera, se sentía demasiado incierto para alguien en sus circunstancias. No tenía el derecho de soñar cuando el peso de una familia entera todavía descansaba sobre sus hombros. La señora Rosalín escuchó cada palabra sin la más mínima impaciencia ni decepción, solo sonrió con gentileza y profunda comprensión, luego se inclinó hacia adelante, colocó su mano anciana sobre la mano encallecida de Della, y dijo que entendía el miedo de Della más de lo que ella se imaginaba, que también alguna vez había conocido talentos obligados a enterrar sus sueños por el peso de la vida, y eso siempre había sido lo que más le rompía el corazón. Pero luego continuó, su voz gentil y firme a la vez, diciendo que esta oportunidad no le pedía a Della que cambiara o abandonara sus responsabilidades. Por el contrario, podría ser justamente el camino que ayudara a cuidar a su hermano, mucho mejor que pasar el resto de su vida bajando la cabeza y limpiando las mansiones de otras personas. Su talento era un regalo demasiado grande como para desperdiciarlo. Y a veces, lo más valiente que una madre o una hermana mayor podía hacer por los hijos que amaba no era sacrificarse hasta no quedar nada, sino atreverse a vivir plenamente como su verdadero ser, para convertirse en un ejemplo que ellos pudieran seguir. Esas palabras tocaron un lugar profundo dentro de Della. Y se quedó en silencio un largo rato, la mirada baja hacia sus propias manos, las manos que durante años no habían conocido nada más que trapos de limpieza y agua de lavar, las manos que apenas la noche anterior habían vuelto a tocar las teclas del piano y habían traído de vuelta a la vida todo lo que ella creía muerto. Pensó en Toby, en el dibujo que había hecho de la montaña cubierta de nieve, en la promesa de que algún día los dos alcanzarían juntos la cima, y de repente se dio cuenta de que tal vez la señora Rosalín tenía razón. Tal vez la mejor manera de cumplir su promesa a su hermano menor no era esconder para siempre su verdadero ser bajo el delantal de sirvienta, sino atreverse a dar un paso hacia la luz y demostrarle a ese niño que los sueños, sin importar cuánto tiempo hubieran estado enterrados, todavía podían resurgir. Y entonces Della levantó la cabeza, y esta vez sus ojos tenían algo que no había aparecido allí en mucho tiempo. Era esperanza. Asintió suavemente, y le dijo a la señora Rosalín, con una voz todavía temblorosa pero llena de determinación, que aceptaba, que tomaría esta oportunidad, no solo por ella misma, sino también por su hermanito y por su madre fallecida, la mujer que siempre había creído que su hija había nacido para la música. La señora Rosalín sonrió, sus propios ojos brillando también, y apretó la mano de Della como una promesa de un nuevo comienzo, mientras más allá de la ventana, los primeros rayos de un nuevo día comenzaban a atravesar las nubes, dejando caer una calidez de luz que Della no había sentido en su vida desde hacía mucho, mucho tiempo. Llegó por fin el día en que Della subiría al escenario, y detrás de bambalinas, en un gran salón de conciertos con filas de asientos que se extendían bajo luces doradas y cálidas, ella estaba de pie con el vestido sencillo pero elegante que la señora Rosalín había preparado para ella, sus manos temblando levemente, no de miedo, sino de una emoción que crecía con tanta fuerza dentro de ella que apenas podía nombrarla. Pero lo que más le calentaba el corazón, lo que le daba suficiente valor para dar el paso hacia la luz esa noche, era el hecho de que en la primera fila del salón de conciertos, justo en el centro, había un niño sentado en su silla de ruedas, su rostro radiante de felicidad, y sus ojos brillando mientras miraba hacia el escenario, esperando a su hermana. Habían traído a Toby hasta allí, vestido con la ropa más fina que tenía, y a su lado estaban la señora Rosalín y el viejo mayordomo Bernard, quien se había tomado la noche libre para poder presenciar el momento que él mismo había ayudado a hacer posible. Cuando el telón de terciopelo se abrió lentamente, y Della salió al centro del escenario, todo el salón quedó en silencio expectante, y sus ojos de inmediato buscaron a su hermano menor en la primera fila, encontrando su sonrisa brillante y su saludo emocionado. Y esa sola imagen bastó para alejar todo rastro de preocupación en su corazón. Le sonrió suavemente de vuelta, luego se sentó junto al piano de cola colocado en el centro del escenario, puso las manos sobre las teclas, cerró los ojos por un breve instante, y comenzó a tocar. Esta vez no había notas apresuradas en la vacuidad de la madrugada, y no era una presentación rodeada de miradas despectivas. Era una presentación verdadera, completa y libre, un lugar donde se le permitía ser ella misma, donde se le permitía elevar la voz de su alma ante gente que había venido a escucharla y a honrarla. La melodía brotó de la punta de sus dedos, subiendo y extendiéndose por todo el salón de conciertos, a veces suave como un susurro, a veces poderosa como una ola, cargando consigo toda la historia de su vida, las largas noches trabajando hasta el agotamiento, las lágrimas que había tragado en silencio, el amor infinito que llevaba por su hermano menor, el anhelo eterno por su madre fallecida, y la fuerza perdurable que la había ayudado a mantenerse en pie a través de todo.
El público de abajo permanecía inmóvil, escuchando, muchos de ellos levantando en silencio las manos para secarse las esquinas de los ojos. Porque esa música no solo era hermosa, tocaba algo profundamente humano en cada corazón presente. En la primera fila, Toby permanecía quieto, observando a su hermana, sus ojos abiertos de par en par con admiración y orgullo. Y cuando vio a la hermana que había sacrificado todo por él, ahora brillando esplendorosamente en el escenario como algo extraordinario, no pudo contener las lágrimas de felicidad que rodaron por su rostro, incluso mientras su boca seguía sonriendo. Y en una fila más atrás, en silencio entre la multitud, había un hombre alto cuyos ojos jamás se apartaron del escenario. Era Silas, quien había llegado allí en silencio sin anunciarse, y en su rostro habitualmente frío ahora descansaba una ternura y una emoción sincera mientras observaba a esa mujer finalmente encontrar la luz de su vida otra vez. Cuando la última nota se elevó y luego se asentó en el silencio, el salón de conciertos entero estalló en un aplauso ensordecedor, y todos se pusieron de pie. Esta vez Della ya no estaba confundida ni dudosa. Se levantó del banco del piano, se giró hacia el público, y con los ojos borrosos de lágrimas hizo una reverencia. Luego su mirada encontró de nuevo a su hermano menor, aplaudiendo con todas sus fuerzas en la primera fila. Y en ese momento, en medio del aplauso interminable y las brillantes luces del escenario, Della entendió que había cumplido su promesa. Ella y Toby por fin habían alcanzado la cima de la montaña que él alguna vez había dibujado, no con los pies, sino con el valor de creer en un sueño y de vivir plenamente como su verdadero ser. Y desde ese momento, las vidas de los dos hermanos jamás volverían a ser las mismas. En los meses posteriores a esa presentación, las vidas de Della y su hermano menor se abrieron hacia una página completamente nueva, más suave y más llena de esperanza que cualquier cosa que ella jamás se hubiera atrevido a soñar. Bajo la guía de la señora Rosalind, Della comenzó a enseñar música y a presentarse en pequeños conciertos, un trabajo que amaba con todo su corazón, y un trabajo que además le traía un ingreso estable, suficiente para pagar las sesiones de terapia de Toby sin quedarse despierta toda la noche calculando cada dólar suelto nunca más. Trasladó a los dos a un pequeño departamento más cálido, más acogedor, y lleno de más luz solar. Y lo primero que hizo cuando se instalaron en su nuevo hogar fue quitar la funda desteñida del viejo piano de su madre, y colocarlo en el lugar más honrado de la casa, para que todos los días pudiera sentarse junto a él y tocarle a Toby las melodías que su madre había tocado hacía mucho tiempo. Su pequeño hogar ahora siempre estaba lleno de música y risas. Silas visitaba con frecuencia a los dos hermanos, y entre él y Della comenzó a florecer en silencio una relación sincera, construida sobre la comprensión y el respeto. Dos personas que alguna vez habían cargado heridas parecidas ahora encontraban el uno en el otro la paz que ambos habían estado buscando toda su vida. En cuanto a Camila, después de esa noche humillante, dejó la ciudad y jamás volvió a aparecer frente a ninguno de ellos. Pero entonces, una mañana, Della recibió una carta enviada a su casa. Y cuando la abrió, dentro había un cheque por exactamente $10,000, junto con un pequeño papel cubierto de una letra algo temblorosa. En él, Camila admitía que el desafío que había lanzado esa noche había sido hecho con intención cruel, que había estado equivocada. Equivocada no solo esa noche, sino en toda la forma en que había juzgado a otros seres humanos, y que enviaba este dinero no para comprar el perdón, sino simplemente para cumplir la promesa que alguna vez había hecho, aunque llegara tarde, junto con la primera disculpa sincera de toda su vida. Della leyó la carta en silencio, y en lugar de odio, solo dejó escapar un suave suspiro y la dobló de nuevo, porque entendía que cualquiera podía perder el camino. Y el hecho de que una persona finalmente se atreviera a mirar directamente sus propios errores y pronunciar una disculpa ya era un cambio digno de reconocer. Della eligió dejar atrás todas esas viejas heridas, no porque Camila lo mereciera, sino porque Della misma merecía vivir una vida más liviana, ya no atada al pasado. Y la historia de Della, la sirvienta de quien alguna vez se rió todo un salón, la mujer que había enterrado su talento y su alma bajo el polvo de años de dificultades, nos deja a todos algo verdaderamente digno de reflexión. Que el verdadero valor de un ser humano jamás está en la posición donde se encuentra, en la ropa que viste, o en el trabajo que realiza, sino en la dignidad que conserva durante los momentos más difíciles, y en la luz que lleva dentro de su alma. Una luz que ninguna palabra despectiva jamás podrá apagar. Y a veces, las personas más despreciadas y olvidadas son las que llevan dentro los regalos más hermosos, solo esperando un momento para alzar su voz y conmover al mundo entero. Si la historia de Della te ha tocado el corazón hoy, por favor déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, y comparte este vídeo con las personas que amas,
para que cada día más historias significativas puedan difundirse y llegar a todavía más corazones. Y por favor, cuéntanos qué parte de esta historia te conmovió más. La música de Della en el gran salón, la bondad silenciosa del viejo mayordomo, o el secreto escondido dentro del corazón de Silas. Deja tus sentimientos sinceros en los comentarios, porque siempre atesoramos cada línea compartida desde el fondo de tu corazón. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy hasta el final. Te deseamos a ti y a tus seres queridos abundante salud, verdadera felicidad, paz y serenidad en cada día que pase. Hasta pronto, y nos vemos en las próximas historias.